con esta introducción y la presentación de los conceptos básicos del análisis estructural. Ahora en este tercer video nosotros debemos analizar cuando las estructuras son inestables externamente. Ecuaciones de condición. Considere una estructura inestable internamente compuesta por dos elementos rígidos, AB y BC, conectados por una articulación interna en B, como se muestra en la figura. Allí tenemos la figura, fíjense ustedes. Esta estructura es, ¿por qué es inestable esta estructura? Tengo un apoyo fijo en C, tengo un apoyo móvil en A. ¿Qué pasa cuando yo aplico una carga P1 en este sitio? Esta carga P1, al aplicarse sobre este elemento, y esta carga P2 al aplicarse sobre este elemento, van a generar que se ubique de la manera como está aquí señalado en azul, por el apoyo de rodillo. Esta articulación interna y este tipo de apoyo de rodillo provocan que el punto B se desplace hacia abajo y el punto A se desplace hacia la izquierda. Es evidente que ante cualquier carga el apoyo A se va a desplazar. ¿Por qué? Porque el apoyo móvil no restringe el movimiento en sentido horizontal. Y el nudo B es una articulación que no impide, no restringe el giro. Allí está la acción de una articulación interna. Es evidente también que las tres reacciones no son suficientes para mantener la estabilidad de la estructura, a pesar de que no son paralelas y no son concurrentes, porque la reacción horizontal que se produce en C no alcanza para impedir el movimiento del nudo A. Fíjense ustedes, aquí tenemos las reacciones CY y CX y la reacción AY. La estructura se vuelve estable si en lugar de tener un apoyo móvil en A, ponemos un apoyo fijo. Fíjense ustedes las componentes de reacción generadas ya ahora en el apoyo A impiden el desplazamiento horizontal. Seguimos teniendo una articulación interna, pero se ha generado la aparición de 4 reacciones, incógnitas que en este caso deben ser encontradas. Para determinar esas incógnitas es imprescindible obtener una cuarta ecuación diferente a las ecuaciones de la estática. Las ecuaciones de condición que se pueden presentar aquí, en general, de acuerdo a lo visto en el video 2, es el producto de el número de barras que une la articulación menos 1. Aquí se une 2 barras, se le resta 1, entonces tengo una ecuación de condición. ¿Cuál es la ecuación de condición? Una sumatoria de momentos con respecto al punto B para la barra AB es igual a 0, o una sumatoria de momentos con respecto al punto B para la barra BC igual a 0. Nótese que es una ecuación, es la primera o la segunda, es la de la derecha o la de la izquierda. No son dos ecuaciones. ¿Qué es lo que proporciona esa nueva ecuación? Es irrefutable el hecho que la articulación no restringe el giro. Si no restringe el giro, el momento allí debe ser 0. En este caso particular, porque los apoyos fijos
así lo garantizan. Habíamos dicho que la ecuación de condición se plantea de la manera para uno de los dos lados, para una de las dos barras, pero siempre con respecto al punto donde está la articulación. Se cumple que cuando una articulación interna se usa para conectar dos porciones de una estructura, la suma algebraica de momentos alrededor de la articulación, la suma de cargas y reacciones que actúan en cada parte de la estructura de cada lado de la articulación debe ser cero. Es importante tener este concepto claro y tenerlo en la memoria para aplicarlo cuando es necesario. Muchas veces la articulación genera que una estructura aparentemente o en principio hiperestática se convierte en isostática y por ende se facilita su resolución. Las dos ecuaciones o las dos expresiones que definen a esa sumatoria de momentos con respecto a la articulación no son independientes. Cuando una de las ecuaciones, por ejemplo la sumatoria de momentos con respecto al punto B para la columna AB, se satisface junto con el momento de equilibrio sumatoria de momentos igual a 0 para toda la estructura, la ecuación restante, la sumatoria de momentos con respecto a B para la barra BC, debe cumplirse automáticamente. Por tanto, una articulación interna conectada a dos elementos o porciones de una estructura proporciona una y solo una ecuación de condición independiente. Este hecho establece que cuando se aplique la ecuación de condición debe hacérselo exclusivamente a uno de los lados de la articulación. O se lo aplica al lado izquierdo de la articulación o se lo aplica al lado derecho de la articulación, pero nunca a los dos lados para trabajar dentro de la resolución. Entonces, nosotros en este caso que tenemos 4 reacciones desconocidas, para poderlas resolver necesitamos 4 incógnitas. La estática nos proporciona solamente 3 ecuaciones y la cuarta ecuación, la que nos permite resolver el sistema de una manera isostática, porque convierte al sistema en isostática, nos la da la condición de la sumatoria de momentos con respecto a la articulación. Hay otros tipos de uniones que deben ser estudiadas. No son muy frecuentes, pero existen y debemos conocerlas. Los empalmes son frecuentemente utilizados para hacer con 2 vigas una viga más grande. El ejemplo más claro es esto. Yo debo hacer en estructura metálica una viga de 9 metros de longitud. Los perfiles que se compran comercialmente solo tienen 6 metros de longitud, entonces debo unirlo, debo empalmarlas. Estas conexiones están diseñadas para que transmitan fuerzas, pero no momentos. Y en el análisis esas conexiones se tratan como articulaciones internas. Allí tenemos un ejemplo. Yo tengo 2 perfiles unidos aquí en el centro por esta placa y por remaches o pernos. Transmiten fuerzas pero en cortante, no transmiten momentos. No existe flexión en esta unión que permite hacer una viga más grande que una sola de las porciones. Ocasionalmente las conexiones se usan en las estructuras para permitir no solo traslaciones relativas de los extremos de los elementos, sino también traslaciones en ciertas direcciones en los extremos de los elementos conectados. Es decir, se forza el desplazamiento en una dirección a conveniencia del diseñador. Estas conexiones son modeladas como patines internos para fines de análisis y su representación es esta.
Fíjense ustedes, esto es un patín interno. ¿Cómo se garantiza en este caso la traslación en sentido horizontal? En este caso nosotros, ¿cuántas reacciones tenemos? En el empotramiento tenemos 3. Y en el apoyo fijo en C tenemos 2. Yo tengo, en este caso, entonces 5 reacciones por determinar. El patín interno, este de aquí, no puede transmitir momento ni fuerza en dirección paralela a la superficie de apoyo, o sea, no transmite fuerza horizontal en este caso. Por lo tanto, proporciona, en este caso, ya 2 ecuaciones de condición. Con respecto al patín, al punto en que está el patín, la sumatoria de fuerzas en X para la barra AB o para la barra BC es igual a 0. Pero también tiene que la sumatoria de momentos para el punto B para la barra AB o la sumatoria de momentos para el punto B para la barra BC debe ser igual a 0. Nótese que en ambos casos es una ecuación en cada caso. Es una o la otra en el primer caso y es una o la otra en el segundo caso. Estas dos ecuaciones, al unirse a las ecuaciones de la estática, permiten obtener las 5 reacciones y el sistema se convierte en estáticamente determinado. Continuando con los patines internos, se puede concluir que si hay E sub C ecuaciones de condición, una ecuación por cada articulación interna y 2 ecuaciones por cada patín interno, para una estructura inestable internamente, la cual es soportada por R reacciones externas, entonces debe analizarse estas condiciones. Si el número de reacciones es menor que 3 más E sub C, la estructura es estáticamente inestable externa. Si R es igual a 3 más E sub C, tenemos una estructura isostática externa. Y si R es mayor que 3 más E sub C, la estructura es hiperestática externa. Eso conocemos nosotros en este caso como las ecuaciones 1. Para estructuras indeterminadas externamente, ese grado de indeterminación externa se expresa como I sub E es igual a R menos la suma de 3 más E sub C. Esta es la ecuación 2. Los criterios para definir la condición estática de una estructura que se evalúa con las ecuaciones 1 y la ecuación 2 es necesario pero no suficiente, ya que no garantiza la estabilidad geométrica. Para evitarla, las estructuras inestables internas, así como las estructuras estables internas que se ha considerado antes, deben estar soportadas por reacciones que no deben ser ni paralelas ni concurrentes. Porque si son paralelas, van a permitir el desplazamiento en el sentido perpendicular al paralelismo. Y si son concurrentes, están aplicadas todas en el mismo sitio y hay una inestabilidad evidente. Hay que tener muy en cuenta esas consideraciones en un análisis estructural. Un tipo adicional de inestabilidad geométrica que puede surgir en una estructura inestable interna se describe en esta figura y que ya la hemos mencionado antes, pero aquí lo vamos a demostrar. Yo tengo una viga doblemente empotrada en sus extremos, ¿verdad? Y tengo 3 articulaciones en esa viga. ¿Qué pasa con esas 3 articulaciones? ¿Qué características tienen? Que son colineales, están en la misma línea. Si yo aplico una carga, vamos a ver lo que sucede, pero primero voy a hacer el análisis. El número de reacciones que tengo son 6, 3 en el apoyo A y 3 en el apoyo B. El número E sub C es 3. Entonces, E sub C son las ecuaciones de condición que me proporciona cada una articulación. Entonces, R es 6 es igual a 3 más E sub C. Por lo tanto, y de acuerdo con la ecuación 1, la viga es soportada por un número suficiente de reacciones y debería ser isostática. Claro, tengo 3 ecuaciones de la estática más 3 ecuaciones que me proporcionan
las articulaciones, una cada una, tengo 6 ecuaciones. Y tengo entonces una igualdad entre el número de reacciones y el número de ecuaciones, porque a estas debo sumarles las ecuaciones de la estática, ¿verdad? Pero se puede ver que la porción interna de la viga, BCD, es inestable, porque no puede soportar una carga vertical aplicada en C, ya que se deformará, como se muestra en la figura. Los elementos BC y CD tendrán una rotación finita para desarrollar cualquier resistencia a la carga aplicada. Este tipo de inestabilidad geométrica se debe evitar mediante el apoyo externo de cualquier parte de la estructura que pueda contener 3 o más articulaciones internas que sean colineales. Un principio que se debe tener muy en cuenta. Esta presentación se ha basado en el libro de Análisis Estructural de Aslam Kazimali. Se agradece mucho su atención.